Bienvenidos a Vencedores en Cristo Grupo de Iglesias. BCGI es una iglesia multinacional y no denominacional del Evangelio completo que está creciendo globalmente para Cristo. Estamos ubicados en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Nigeria. BCGI se compromete a formar discípulos a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, liberando y sanando a los oprimidos y su salvación personal. Venga uno, vengan todos. La autoridad es el derecho a ejercer el poder. La autoridad es el derecho a ejercer el poder. El poder es la capacidad de hacer cosas y lograr que las cosas se hagan. El poder es lo que permite mover montañas. Entonces, Satanás todavía tenía su poder para hacer el mal, para causar estragos, pero no tiene autoridad para hacer eso. Él es un ladrón. Todo el poder le pertenece a Jesús. Satanás es un ser creado, y cuando fue creado, recibió poderes. Pero cuando perdió su lugar en el cielo, Dios no lo despojó de su poder. Todavía tiene sus poderes. Entonces, cuando Satanás se le dio poder, cuando era Lucifer, los poderes que Dios le dio fueron poderes condenados. El poder que Dios le dio a Lucifer fue un poder santo. Pero dijo que quiere ser como el más alto. Fíjate, el buen poder puede usarse para propósitos malvados. El hecho de que tengas buen poder no significa que no pueda usarse para el mal. Porque eso es lo que hizo Satanás. Así es como convirtió su poder. Queremos caminar en dimensiones más profundas de poder. Entonces Él dice, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Lo que eso significa es que el diablo no tiene poder para lastimarte. Cuando Él dice, por cualquier medio, eso lo hace absoluto, el poder de lastimarte. ¿Cómo puede ser esto? En el huerto del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, Dios dijo algo. Dijo, «Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá a la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Quiero decir, si me golpeas con el talón, me dolerá. Él dice, nada te hará daño de ninguna manera, porque ahora la serpiente, que ha de herirte el talón, ahora se te ha dado una armadura, pies calzados en la preparación del Evangelio de la paz. Así que mientras estés usando el Evangelio de la paz, cuando ese enemigo venga a golpearte el talón, dirás, Satanás, apártate de mí, estás bajo mi pie. Y debemos saber cómo hacer eso, porque estamos llamados a pelear la guerra. Otro principio que debe conocer, muy raramente, hay excepciones, muy raramente obtendría algo en una bandeja de oro. Tendrás que luchar por ello. Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tienes que tomarlo por la fuerza, porque estás en una guerra. Estás en una guerra. En una guerra, su enemigo nunca se rendirá ante usted fácilmente. El único lenguaje que Satanás entiende es la violencia. No puedes razonar con él. No puedes pacificarlo. No puedes aconsejarlo. El único lenguaje que él entiende es la violencia. Y la violencia se expresa a través de poder. Cuando tenga la base del poder correcta y el poder correcto, Satanás se moverá por usted.
¿Sabes, pastor? Comparto con mi gente. Dios me sacó de la oscuridad. Solía estar en lo oculto. Y el Señor Jesús me libró de 7 espíritus de la India, espíritus del mar. Me libró de esas cosas. Te digo algo, incluso cuando miras la Biblia, no te dejes guiar por mi experiencia. De hecho, arrojemos mi experiencia a la basura. Es irrelevante. Vayamos a la Biblia. Satanás no tiene escrúpulos con la presencia de Dios. Satanás no se conmueve con la presencia de Dios. Satanás puede descuidar la presencia de Dios. La presencia de Dios puede saturar este santuario. Y Satanás entrará sin ningún temor. Pastor, ¿no es eso lo que dice la Biblia? Satanás no tiene problemas con la presencia de Dios. De hecho, descubrimos que en el ministerio de Jesucristo, donde quiera que Jesús fuera y tuviera que enfrentarse a un demonio, los demonios siempre estaban temblando. Estarán temblando antes de la pelea. Decían, oh Señor Jesús, ¿qué has venido a hacer con nosotros antes de nuestro tiempo? Oh Señor Jesús, ¿qué has venido a hacer con nosotros? Empiezan a temblar, ¿no? Y Jesús les diría que se fueran, pero no Satanás. Cuando Satanás se encuentra con Jesús, dice, ¿por qué no te inclinas ante mí? Él dice, te daré todo este reino, así que inclínate ante mí. Los demonios nunca le dijeron eso a Jesús. Nunca le dijeron eso a Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta que es arrojado al lago del fuego. No se inclina. Toda rodilla se doblará. Él no se doblará. Ve, revisa la Biblia. Lo que estoy tratando de decir es que no es la presencia de Dios, por dulce y deseable que sea, no es suficiente para darte la victoria. Necesitas el poder de Dios. He conocido a muchos cristianos ungidos que han llevado la presencia de Dios y entran al santuario y no pasa nada porque no hay poder. Se le ha dado poder. La función del poder es hacer que las cosas se muevan. Es hacer que las montañas se muevan. Cuando necesita un gran avance, necesita poder. Esa es la función del poder. Y queremos caminar en dimensiones de poder más profundas. Quiero que me tenga paciencia. Soy un hombre que habla sin notas, así que no tengo notas. Voy a hacer referencia a un pasaje de las Escrituras. No estoy muy seguro acerca de la referencia de las Escrituras. Tal vez alguien pueda conseguir por nosotros. Un hombre se acerca a Jesús y le dice, Jesús, traje a mi hijo a tus discípulos para echar afuera este demonio de mi hijo. Y tus discípulos no pudieron echarlo. Jesús, pensé que les diste poder y autoridad sobre los demonios. Jesús, pensé que les diste autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Llevé a mi hijo a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. En pocas palabras, eso significa que los discípulos carecían del poder para manejar a ese demonio. Entonces el hombre lo lleva a Jesús. Jesús echa fuera al demonio. Luego, más tarde, en privado, los discípulos se acercan a Jesús. Dicen, Jesús, ¿cómo es que no pudimos echar fuera ese demonio? Él dijo, por tu incredulidad, uno, y porque esta clase de demonio, porque hay diferentes niveles. Pero esta clase no sale sino mediante el ayuno y la oración. Entonces, hay algunos problemas que la oración resolverá. Pero hay diferentes niveles de problemas. Hay algunos problemas que tendrás que afrontar con el ayuno y la oración. El ayuno suspende las legítimas demandas del cuerpo e intensifica el efecto de la oración. Lo que hace el ayuno es esto. Sé que estás en el ayuno. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. Pero necesitamos pan para la nutrición física, amén. Pero el pan que comemos como alimento físico
no significa nada para nuestro espíritu. Necesitamos algo más para la nutrición espiritual. Y estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Así que ahora estás alimentando tu carne, tu cuerpo, lo cual está bien, pero ahora es el momento de alimentar tu espíritu. Así que le dices a tu cuerpo, has estado comiendo todo este vino, relájate, no hay comida para ti. Es hora de que mi espíritu coma. De modo que suspendo la comida física para que mi espíritu pueda empezar a comer ahora. Y luego, cuando estás ayunando, comienzas a digerir la palabra de Dios y en tu espíritu recibirás la fuerza de la palabra de Dios para hacer la guerra en el reino espiritual. Eso es lo que hace el ayuno. ¿Por qué no pudieron expulsar ese demonio? Jesús dice, la razón es porque necesitas ayuno y oración para expulsar a ese demonio. Tenemos un ministerio evangélico completo, a pesar de que trabajamos mucho en la liberación. Soy maestro, enseño la palabra de Dios. Ayer estuve compartiendo con un pastor y en liberación hemos tenido espíritus que dicen, puedes echarme, ya sabes qué hacer. Y digo, oh, ¿a qué te refieres? Oh, vamos, sabes que tienes que ayunar para echarme. No puedes simplemente, yo no salgo así, tienes que ayunar. Y luego digo, está bien, voy a ayunar. Y un demonio le dijo a mi amigo, el pastor Charles, que está en New Jersey Central. Él dice, para cuando me saques serás como un espagueti. Me aseguraré de que ayunes hasta que estés muy delgado. Y luego me iré. Así que estamos tratando con poderes muy malvados. En su reino, la oscuridad, no saben qué es el amor, no saben qué es la misericordia. Esas cosas les resultan extrañas. Para que camines en dimensiones más profundas de poder, debes conocer la fuente del poder. Ahora, Satanás tiene un doctorado en engaño. Maestro engañador. Entonces, la Biblia nos dice que viene como un ángel de luz, 2 Corintios. Vendrá como un ángel de luz. Así que pensarás que es justicia, pero es oscuridad. Debes tener discernimiento para caminar en poder. Debes tener discernimiento. Como cristiano, debes acudir a Dios y decirle, Señor, aumenta mi discernimiento para que sepa lo que es de ti y lo que no es de ti. Porque es un maestro de la simulación. Puede fingir ser el Espíritu Santo. Hay algunos lugares en los que si le das a Satán el púlpito, él predicará un sermón y la gente lo aplaudirá. Es por eso que no evaluamos a las personas en función de lo que dicen. Los evaluamos en función de su fruto, no en su don. Satanás está muy dotado. Puedes evaluar al hombre de Dios o al Espíritu. La Biblia dice, prueba al Espíritu. No los evalúas en función de sus dones, los evalúas en función de sus frutos. Dijo Jesús, por sus dones deberías conocerlos. Él no dijo eso. Entonces, ¿por qué vamos diciendo, oh, ese es un superhombre de Dios, un hombre con señales y maravillas, un hombre que hace grandes cosas, un hombre que hace esto, que hace aquello, glorificando esos dones, no sus frutos? Fíjense esto. Satanás puede duplicar los dones, pero no puede duplicar los frutos. Por eso necesitamos discernimiento. Es incapaz de amar. No hay amor en su corazón. En el reino de las tinieblas no existe el principio del perdón. Eso es extraño en su reino. Si quieres caminar en dimensiones más profundas de poder, ¿cuáles son las cosas que nos impiden profundizar más? Una de las cosas que realmente nos impide caminar en dimensiones más profundas de poder
No es Satanás. Nos gusta culpar al diablo de todo. Tampoco son sus demonios. Es la carne. La carne. Tenemos que crucificar la carne. Muchas veces decimos, el diablo me obligó a hacerlo. Y el pobre Satanás dice, ni siquiera hice nada. Me culpan de todo. Es su carne. Entonces, para caminar en dimensiones más profundas de poder, debe crucificar su carne. ¿Por qué? Porque es cuando tu carne es crucificada que tu hombre espiritual es capacitado para caminar en el Espíritu. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Para ser una nueva creación, el hombre viejo tiene que morir. Dentro de ti y dentro de mí hay dos hombres. Estos dos hombres luchan por la supremacía, el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo quiere dominar, porque ha estado allí más tiempo. Pero el hombre nuevo es el hombre regenerado. Y él dice, oh no, estamos aquí para caminar en el Espíritu. El hombre viejo es la carne, el hombre exterior. Luego está el hombre interior, que es el Espíritu. Así que hay una guerra dentro de nosotros. Y nuestro trabajo es asegurarnos de que el hombre exterior, la carne, muera. El hombre interior, el espíritu. La forma en que Dios nos diseñó es como si el hombre interior supervisara al hombre exterior. El hombre interior llevará a cabo el funeral del hombre exterior. La forma en que Dios lo hizo es que el hombre espíritu supervisará a la carne. Y lo que está sucediendo es que la carne está supervisando al hombre espíritu. Cuando llegaron al huerto de Getsemaní, era hora de orar. Se durmieron los discípulos. Jesús volvió a ellos, les dijo, no podéis demoraos una hora. Él dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque el hombre espíritu no había sido entrenado para supervisar la carne. El Espíritu Santo dice, levántate a las 3 y comienza a orar. La carne dice, ay, me despertaré a las 6 de la mañana. Para caminar en dimensiones más profundas de poder, debemos deshacernos del anciano, del hombre viejo. Vayamos a la Biblia, al capítulo 5 de Gálatas. Pronto terminaremos esto para tener tiempo para la oración. Gálatas capítulo 5. Leo el versículo 19. Corrígeme sobre la marcha porque estoy abierto a la corrección. Ahora, las obras de Satanás son manifestadas. ¿Hay alguna corrección allí? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahora, las obras de Satanás son manifiestas. La carne. Las obras de la carne. Entonces, ¿estas son las obras de quién? La carne. Estas no son las obras de Satanás. Entonces, cuando vea estas cosas en acción, no culpe a Satanás, culpe a la carne. Estas son las obras de la carne. Ahora, las obras de la carne son manifiestas. ¿Cuáles son estas? Adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, odios, discordias, emulaciones, iras, contiendas, sediciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras semejantes, de las cuales os digo antes, como también os he dicho, os dije en otro tiempo, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia dice que estas son las obras de la carne. Mientras capturen este principio para los que están escribiendo. Mientras la carne esté viva, la carne funcionará.
Y cuando la carne obra, producirá las obras de la carne. Mientras la carne esté viva, la carne debe trabajar. Entonces, la única forma de evitar que la carne funcione es cometer asesinato. Simplemente matarla, morir. Llega a ese lugar. Gálatas 2:20, cuando dices, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Cuando llegas a ese lugar, estás hablando desde una plataforma de crucifixión. Entonces quieres caminar en dimensiones más profundas de poder y es la carne el mayor obstáculo. Porque si podemos deshacernos de la carne, podemos caminar en el Espíritu. Y cuando caminamos en el Espíritu, comenzamos a hacer las cosas espirituales. Y dos cosas espirituales que son necesarias, que dijo Jesús acerca de sus discípulos que no pudieron sacar ese demonio del niño, es el ayuno y la oración. Hablamos de ayuno y oración. Hablemos de oración. ¿Quieres caminar en dimensiones más profundas de poder? Debes ser un hombre y una mujer de oración. No puedes evitar la oración. ¿Por qué? La oración es lo que conecta el reino físico con el reino espiritual. La oración trae el reino espiritual al reino físico donde estás. Entonces, cuando oras, estás en un ámbito físico, pero te estás comunicando con un ámbito invisible. Entonces, cuando obras, estás atrayendo poder de otro reino a tu reino. Entonces, cuando oras, estás conectando dos reinos. De modo que cuando atas algo en un reino, está atado en otro reino. Toma tu vida de oración en serio. Toma tu oración en serio. Cuando te presentas ante Dios y estás orando y dices, le prohíbo al enemigo tocar mi trabajo, y el enemigo está a punto de tocar tu trabajo, sería así como, ¡ay! Porque estás haciendo algo aquí que está afectando allá. Pero recuerda que es una guerra, así que Él no te vigilará. En la guerra siempre hay bajas, por eso a nadie le gusta la guerra. Así que Él también va a atacar. Y si Satanás puede atacar, eso nos distrae de luchar contra Él. Porque cuando ataca, estamos tratando de solucionar el problema. Conozco muchos cristianos que siempre están tratando de solucionar el problema. Reza. Así es como se soluciona el problema. Ora primero. Cuando ores, entonces vendrá la respuesta. Cuando Nabucodonosor habló de su sueño, Daniel dijo, dame tiempo para orar. Tengo un Dios que es revelador de misterios, volveré a ti. Los magos estaban tratando de solucionar el problema, y tal vez primero puedas decirnos lo que soñaste y luego lo interpretaremos. Así es como lo hacemos. Hacemos soluciones aquí. Daniel no hizo eso. Él dijo, déjeme ir a consultar a mi Dios. Él es un revelador de misterios. Voy a hablar como si fuera un anciano. Soy un joven, tengo 49 años. Pero estamos levantando una generación de cristianos que son cristianos de iPad y YouTube. Estamos levantando una generación de cristianos que son iPad y YouTube, cristianos de iPad y YouTube, que no quieren orar. Cuando llamas a una oración, dicen, ¿sabes qué? Vamos a orar a 2-3 horas, vamos a orar toda la noche. Aparecerán 4 o 5 personas. Dígales que es alabanza y adoración. Oh, vamos a tener al hermano John en la guitarra y a la hermana Joan en el teclado. Ese lugar estará lleno. Sin oración no hay poder. Y tienes que orar. Todos conocemos PUSH, el acrónimo PUSH. Tenemos que orar hasta que algo suceda.
Reza hasta que algo pase. Cuando Daniel estaba orando, oró hasta que llegó la respuesta. A veces simplemente rezamos y nos damos por vencidos. ¿Quieres caminar en dimensiones más profundas de poder? Debes ser persistente en la oración. Mira a esa viuda en el libro de Lucas. La Biblia la llama la viuda persistente. Ella fue ante un juez injusto para pedir justicia. Y recuerden esos días. No es como en estos días. Una viuda en estos días, dudo que tuviera un seguro de vida. Así que no estoy seguro de si tenía un seguro de vida o algo por el estilo. Estoy seguro de que se quedó desolada. Entonces ella realmente necesitaba justicia y va ante el juez injusto todo el tiempo para pedir justicia y el hombre no le presta atención. Y luego llega a un punto y dice, para que no me desgastes, le haré justicia. Le haré justicia. ¿Por qué? Porque lo consiguió. Era persistente. La mujer cananita ante Jesús, que fue a suplicar a favor de su hija, consiguió la sanidad de su hija porque fue persistente. Jesús trató de alejarla. Él dijo, "Oh, fui enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. La curación es el pan de los hijos." La mujer era persistente. Ella dijo, entonces dame las migajas. Jesús dijo, por tu respuesta, tu hija está sana. ¿Qué tan persistente eres en la oración? ¿Cuán persistente es tu fe? ¿Tienes la fe que se rinde fácilmente? Estás en una batalla. El diablo arrastrará la batalla tanto como pueda para desgastarte. Arrastrará la batalla todo el tiempo que pueda para poner a prueba tu perseverancia. Cuando hay que perseverar, hay que aguantar. Me he cruzado con muchos cristianos y me da tristeza, lloro. Dicen, oh, pastor, no está funcionando. Así que voy a intentar otra cosa. Queremos caminar en dimensiones más profundas de poder. Debemos ser un pueblo que se sacrifica. La gente superficial no se sacrifica. Quieren el poder de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio. La salvación es gratis. La unción no lo es. ¿Quieres unción? ¿Quieres poder? La unción no es gratis, es costoso. Él es galardonador de los que le buscan con diligencia. Así que tenemos creyentes que quieren poder, pero no están dispuestos a hacer el sacrificio de ayunar y orar para cerrarles la boca. Algunos de nosotros hablamos demasiado. Y cuanto más hablamos, más poder se nos va, nos deja. Entonces, hay un sacrificio que tienes que hacer para entrar en dimensiones más profundas de poder, porque el que tiene el poder es Jesucristo. Cuando algunas personas van a Jesús, te lo digo como un hombre del Espíritu, bajo una unción profética. Cuando la gente va a Jesús, dicen, Señor, úngeme, úsame para tu gloria, úngeme, Señor Jesús. Él dice, ¿por qué debo ungir a esta persona carnal para que use mi poder para propósitos carnales? Para que él use mi poder y donde quiera que vaya dirán, poderoso hombre de Dios, poderoso hombre de Dios, poderoso hombre de Dios. Eso es lo que le gusta. Por eso me está pidiendo mi poder, no se lo daré. ¿Quién entiende lo que trato de decir? Así que hay un sacrificio que debes hacer. Jesús es el que tiene todo el poder. Pastor, permíteme tocar un área sensible y luego tomaré mi asiento. Alguien dice, Pastor Heidi, tienes que portarte bien o el pastor no te devolverá la llamada, no te llamará de nuevo. Pero voy a hablar de esta área tan delicada, el área de las finanzas. Algunos cristianos, no digo quiénes, algunos, obtienen su dinero y lo gastan en Macy's, van a Lord & Taylor, ¿o cuál es el otro? Compran en Nordstrom's como si no hubiera mañana. Y al día siguiente vienen a la casa del Señor y ponen $1 en la canasta.
pusieron $1 en la cesta. Luego, cuando están en problemas, dicen, pastor, ore por mí, clame al Señor. Dios dice, no me llames a mí, llama al Dios de Macy's. Eso es lo que, ahí es donde tú dejas tus diezmos. Llama al Dios de Nordstrom. A él es quien tú pagas tus diezmos y ofrendas. En el año de los problemas, deja que el Dios del centro comercial te salve. Y luego vienes y dices, no sé por qué Dios no está respondiendo mi oración. ¿Por qué Dios no contesta tu oración cuando el sacrificio que vas a llevar a su casa lo vas a dar al centro comercial? ¿Quieres caminar en dimensiones más profundas de poder? Sé como el rey David. Él dice, no daré al Señor lo que no me cuesta. ¿Quieres ríos rápidos? Sin poder, sin sacrificio. Sí, Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, tu único amor. Abraham tiene 2 hijos, Ismael e Isaac. Cuando a los ojos de Dios reconoce a Isaac, porque Isaac es el del pacto, el de la promesa, Él dice, toma al que amas y sacrifícalo a uno de los montes que te mostraré. Y Abraham estaba tan dispuesto a sacrificar su posesión más preciada. Y Dios dijo, por esto, Abraham, en la bendición serás bendecido, porque no me has negado tu posesión más preciada. Mira las estrellas en el cielo. Tu descendencia será más que eso. Por otro lado, mira al joven gobernante rico. Menos rico que Abraham. Dudo que tuviera el tipo de riqueza que tenía Abraham. Jesús dice, oh, ¿quieres seguirme? Ok, ve, vende todas tus riquezas, dáselos a los pobres y sígueme. Se fue molesto porque no estaba dispuesto a hacer el sacrificio, pero quería el poder que tenía Jesús. Porque sabía las obras que hacía Jesús. Si estás aquí hoy, quiero desafiarte. Te he dicho que hay 2 reinos. Mientras voy a mi asiento, Dios te ha levantado para financiar su reino. Debes verte a ti mismo como un financiador del reino. No siembres tu semilla, no inviertas tu capital en cosas que son contrarias al reino. ¿Cómo puedes sentirse cómodo yendo de compras y la casa de Dios tiene una necesidad y luego vienes a Dios y le dices, dame poder? Él dice, debería darte poder para que lo uses en negocios. Está bien. ¿Crees que soy un tonto? Santos, para terminar, tengo muchas ganas de animarlos, como me animo a mí mismo. Estamos en los últimos días. La Biblia dice, en los últimos días son tiempos peligrosos. Peligroso significa peligroso, difícil, duro. Y con tiempos peligrosos en estos últimos días, no podemos darnos el lujo de ser descuidados. No podemos darnos el lujo de ignorar las artimañas del diablo en los últimos tiempos que estamos viviendo ahora. Ojalá pudiera decirle que iba a mejorar, pero la Biblia no lo dice. Va a empeorar. Y no soy un profeta de la fatalidad, es lo que dice la palabra. Y va a empeorar. Será mejor que te prepares. Y va a empeorar. Es mejor que te asegures de caminar en la dimensión del poder que te puede proteger en los días malos. Dios te bendiga. Los amo a todos. Que este andar sea de bendición para ti y produzca fruto en tu vida. Gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Si bien siempre es mejor conocerte y saludarte en persona, hasta entonces, también puede conectarse con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en Instagram, Facebook, TikTok y nuestro canal de YouTube a través de Overcomers Deliverance Network. Ve uno de nuestros muchos y poderosos sermones disponibles. Y si te gustó alguno de los mensajes, por favor,
comparte y suscríbase. Para obtener más información, visítenos en nuestra página web www.overcomersusa.org. Esperamos que seas y sigas siendo bendecido. Nos vemos pronto.